han sido las comisiones investigadoras que se han conformado en la Cámara de Diputadas y Diputados para indagar sobre el denominado caso Convenios. Son tantas las aristas de este tema que las y los parlamentarios decidieron conformar una nueva instancia fiscalizadora, esta vez para determinar los motivos de los convenios ejecutados por la Fundación Procultura con fondos públicos desde el año 2019 a la fecha. Diputada, ¿qué tan grande es el caso Convenios? ¿Qué tantas aristas puede llegar a tener que se hace necesaria crear una tercera comisión investigadora acá en la Cámara? Bueno, ¿por qué una tercera comisión investigadora? Porque el caso Procultura es un caso que hace relación con muchísima plata. Históricamente era una agrupación, una fundación que recibía alrededor de 300 millones al año. Y de repente, de un minuto para otro, en poco tiempo pasa de 300 a 3.000 millones. Y de esos 3.000 millones, sabemos hoy día que 1.600 millones, que es lo que se ha ido sabiendo con el tiempo, ¿no?, hacen relación con Santiago, es decir, con el gobernador actual, Claudio Orrego. Entonces es por eso que además se conoce también toda la relación que existía entre el presidente y en el fondo el presidente de esta fundación. El señor Larraín. El señor Larraín, las conversaciones, como él, incluso el señor Larraín muchas veces para tal vez tener más plata o que le asignaran más presupuesto, usaba mucho esta amistad con el presidente. Por eso que es un caso que es tremendamente interesante por la relación con el presidente, por la relación con la gobernación de Santiago y por los montos. Recordemos que muchas fundaciones eran que les pasaron 400 millones, que les pasaron 500 millones, que ya una cantidad bastante sideral para las fundaciones. Pero esta pasamos de 300 a más de 3.000 millones. Y eso hay que encontrar una muy buena explicación para que eso realmente se sustente. O sea, no existe fundación que haya recibido esa cantidad de plata. No tengo idea si uno juntara muchos años del Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa, ese tipo de cosas que todo el mundo conoce lo que se hace. Pero aquí no se conoce a dónde se fueron las plata y lo único que sabemos es que los montos son realmente siderales. Claro, se traspasaron a un programa que quería evitar los suicidios, que se llamaba Quédate, es lo que se dice, y claro, fueron entregados cuando Claudio Orrego era director de la Corporación de Desarrollo y se los entrega entonces a la fundación que presidía Alberto Larraín, que también es muy amigo del presidente Gabriel. Exacto, entonces ahí hay algo que a nosotros, al menos del mundo político, nos llamaba muchísimo la atención. Cuando estábamos con todo este tema de convenio, que ya también se hablaba un poco de Procultura, lo que pasa es que no teníamos la claridad de los montos, a nosotros nos llamaba la atención que la metropolitana no estuviera de alguna forma ligada a ninguna de estas fundaciones que se están viendo a lo largo y ancho de todo Chile. Porque veíamos cómo habían convenios entre gobiernos regionales. Exacto, y ciertas fundaciones. Pero Santiago no clasificaba y era muy extraño, porque solo Santiago, y por otro lado había como un silencio de parte del gobernador, el gobernador actual, de no incluso aprovechar, incluso hasta políticamente, porque cuando tú tienes una gobernación y ves que de las 15, hay 14 con problemas y la tuya no está con problemas, tú al menos dices, oye, mira, nosotros lo hemos hecho así, por eso que aquí no ha pasado nada, y a nosotros nos parecía muy extraño el silencio de Claudio Orrego. Y yo creo que hoy día Claudio Orrego probablemente va a ser la primera persona invitada a esta comisión investigadora, que esperamos que comience lo antes posible, justamente a dar explicaciones, porque es donde se lleva más del 50% de estos 3.000 millones que llamaron tanto la atención a todo el mundo. Y en cuanto a la indagatoria, diputada, se dice que la arista Procultura ha tenido ciertas demoras también en la investigación, con incluso la sacada de fiscales que estaban a cargo de este tema porque supuestamente estaba involucrado en el caso Audios. ¿Cómo ve usted también esa parte por parte del Ministerio Público y la Fiscalía? Yo creo que el Ministerio Público ha tenido muy claro, espero que haga bien su trabajo, yo no lo estoy poniendo en juicio, pero aquí existía un tema de amistad también muy cercano con el presidente de la República. Y eso hace que las cosas muchas veces se miren desde como es cautela, con más lentitud, para no cometer errores. Pero aquí es caiga quien caiga. Pienso yo que este señor Larraín utilizó mucho al presidente de la República, dado su grado de amistad para conseguir, pero vamos a ver qué es lo que justifica que tú pases de 300 a 3.000 millones, que me parece que eso es muy, muy curioso de poder explicar y que sea el gobernador Orrego quien venga aquí y explique por qué le pasó de nada, así de buena a primera, 1.600 millones. O sea, estamos hablando de que es muchísima, pero muchísima plata. Diputado Sandón, cuando se aprueba la conformación de esta comisión investigadora, sonó el nombre de Irina Karamanos, la expareja del presidente Boric, por aportes que ella habría realizado durante la campaña del presidente Boric a la Fundación Procultura.
Ella dio a conocer sus cuentas corrientes, transparentó la información, el presidente dijo que se iba a investigar hasta últimas consecuencias. ¿Qué le parece también que haya aparecido el nombre de Irina Karamanos o se descarta totalmente cualquier tipo de participación bueno, yo te diría, irregular? Que la particularidad que tiene esta comisión investigadora, porque yo que partió por Irina Karamanos y hoy día está en Claudio Rego. ¿Ah? Porque yo entiendo, porque inmediatamente dijo le registrar las cuentas, creo que la mostró. No sabemos si hay alguna equivocación de parte de la PDI, que supuestamente que pasó la información al Ministerio Público, pero parte por ese camino y terminamos hoy día en algo que nosotros no esperábamos, que es el tema probablemente de lo que pasó con Procultura a lo largo de todo Chile, pero específicamente la metropolitana, dado los montos que estamos hablando. Claramente esa lista también se tiene que investigar, cuál fue la relación, si efectivamente ya pasó, platas de vuelta, porque uno también dice cómo la PDI se puede equivocar tanto, además con un personaje tan sensible, que es la expareja del presidente de la República. Entonces, ¿cómo pudieron haber sido tan desprolijos para cometer ese error? Son también las cosas que tenemos que investigar y hay que reconocer que partió por ahí, pero estamos en este minuto, estamos caminando hacia otra arista, que un pez bastante más gordo, que sería la relación que tenía el gobernador actual, porque son 1.600 millones, o sea, no estamos hablando de 100, que igual es importante, pero estamos hablando del 50% de toda la plata que ocupó esta fundación, que además no sabemos en qué se ha ocupado. Diputada, estamos a puertas de elegir a nuestros gobernadores regionales y hemos visto cómo el caso convenio se ha relacionado precisamente con las gobernaciones regionales, con las entregas de plata en forma indiscriminada, en forma unilateral, sin mayores licitaciones ni concursos públicos. ¿Cree usted que esa figura debería modificarse, cambiar, revisarse para evitar situaciones como la que hemos conocido a través del caso convenio? Lo que pasa es que en muchos países del mundo los gobernadores no manejan, no asignan presupuestos. Yo creo que son de las cosas que nosotros tenemos que ver, porque claramente, si bien hemos ido creando figuras, porque recordemos que los gobernadores eran como los intendentes anteriores, hoy día lo que pasa es que son elegidos democráticamente, entonces por eso es que ahora lamentablemente tenemos otra figura más, que es el delegado presidencial, que sería el intendente anterior. Pero ahí tenemos que ver exactamente qué puede hacer un gobernador, qué puede hacer un representante del presidente de la República a través de estos delegados presidenciales, cuál es el presupuesto que deben manejar, cómo lo deben manejar, y es algo que todavía se tiene que ir viendo, porque efectivamente hoy día los gobernadores tienen poco que mover, hay que reconocer, o sea, hoy día no tienen muchas facultades y siempre los gobernadores dicen que están un poco cojos y un poco maniatados de acuerdo a la legislación vigente que ellos hoy día están respondiendo. Pero son cargos que nosotros tenemos que ir revisando y efectivamente el de gobernador, bueno, veamos, pasarle 1.600 millones a una fundación, o sea, me la quisiera yo o se la quisiera cualquiera, ¿no? Que me pasaran 100, 200, 300, 400, 500, pero 1.600 millones indica que tiene más poder de lo que uno piensa. El manejar presupuesto tiene que tener muchísima fiscalización y es muy importante que sean bien fiscalizados y también hay que ir viendo que no se ocupe solo políticamente. Si los gobernadores están entregando esa plata efectivamente para buscar el bienestar de la comunidad porque tienen un problema X, perfecto. Pero hemos visto a lo largo de todo Chile que lamentablemente se usaron estas platas, no sabemos ni siquiera para qué, ni siquiera para hacer campañas políticas, pero se prometieron ciertas cosas que después eran inverificables y eso es lo que no puede volver a suceder, porque esto es plata de todos los chilenos. Nosotros no sabemos hoy día cuánta plata se perdió, digamos, por los distintos casos convenios. Diputada, de las dos otras comisiones investigadoras que indagaron sobre las aristas del caso convenio, evacuaron informes con severas recriminaciones al accionar de los organismos sujetos a fiscalización. Es lo mismo que estábamos conversando, pero ¿por dónde se tendría que ir la fiscalización? ¿Por parte de la Contraloría? ¿Por parte del mismo gobierno central? Bueno, la Cámara de Diputados en su labor fiscalizadora. Claro, pero nosotros muchas veces lo hacemos porque alguien nos avisa, nosotros no podemos estar en el terreno. Efectivamente, la Contraloría tampoco tiene tantas personas para salir a fiscalizar. ¿Sí? ¿Dónde guatea siempre el sistema? Por la fiscalización. O sea, el sector que no tiene fiscalización es el que lamentablemente termina al final fallando. De hecho, estamos viendo un proyecto que lo empezamos a discutir ayer justamente, que es como es como una auditoría interna que va a tener los gobiernos de turno, una nueva función que hoy día efectivamente existe, pero esta va a tener más atribuciones para poder fiscalizar a ciertos organismos y algunos quedan fuera, a ciertos organismos del gobierno. De hecho, ayer discutíamos si ellos tenían la facultad, por ejemplo, nosotros aquí la peleamos para quedar afuera la Fuerza Armada y todas las fuerzas castrenses y de carabineros, porque ellos tienen un tratamiento especial bajo la Constitución. A ver, todo lo que tú inviertas en fiscalización, bienvenido sea.
pero lamentablemente a veces nos quedamos los títulos y no tenemos ni siquiera el personal para hacer las fiscalizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se fiscalizan las cosas por oficio, se fiscalizan las cosas aleatoriamente, pero no como una cosa reglamentada. Veamos los problemas que tiene hoy día el Estado, que no tiene ni siquiera la capacidad de revisar todos los miles de programas que tiene, y cuando un gobierno le hinca el diente a eso, descubre que al menos la mitad de los programas son plata perdida. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién fiscaliza? ¿Cómo fiscaliza? Y ese te diría yo que es el gran problema. Podemos hacer todas las legislaciones que se nos ocurran, pero si no hay entes fiscalizadores que lo hagan de forma objetiva y de buena forma, no avanzamos mucho. Y de forma permanente también en el tiempo, no solo cuando surjan casos. Imagínate la cantidad de programas que tiene un gobierno, de todo tipo. O sea, solo agarra el Ministerio de la Mujer, que tiene incluso muchos programas que incluso están repetidos. O sea, hay que fiscalizarlo, cuáles están repetidos, cuáles están teniendo efecto, cuáles no. Y en todas las reparticiones tenemos muchísimos programas que no se tiene el tiempo ni la capacidad para fiscalizar. Y ahí hablamos también de la ejecución presupuestaria, diputada, que en algunos ministerios ni siquiera se ejecuta en la totalidad, justo ahora que estamos empezando a discutir presupuesto. Bueno, siempre pasa que en el segundo semestre empiezan los ministerios a apurar la ejecución presupuestaria y a veces uno no sabe ni siquiera si se hacen de buena forma. Pero ¿qué pasa? Ejecutado el presupuesto, como que queda sin ninguna fiscalización, a no ser que salte algo aquí en la discusión que nosotros tenemos, que también es muy difícil. O sea, veamos cómo son los diputados que están en estas comisiones mixtas, que llevan meses trabajando, pero es tan grande el presupuesto de la Nación que es muy difícil ir a cada detalle. También hay que hacer actos de fe, pero lo que tenemos claro que hoy día el Estado ha crecido muchísimo, uno lo entiende, que de alguna forma una forma de paliar un poco la cesantía que existe, pero la pregunta, ¿el Estado está para paliar la cesantía o el Estado está para usar de forma eficiente los recursos en beneficio de la ciudadanía? Diputada, finalmente y desde ya agradeciéndole por su tiempo, ¿qué se viene ahora en materia de la comisión? La conformación, que cada bancada entregue los respectivos integrantes. Bueno, eso es lo que estamos. En este minuto estamos presionando para todas las comisiones investigadoras que tenemos en este minuto, para la de convenio y también para la de Monsalve, que las bancadas entreguen los nombres de las personas que la van a conformar y ya empiecen a funcionar porque están las firmas, están votadas, ya pasaron por la sala y es cosa que ojalá lo antes posible, porque yo te diría que es un tema hasta de justicia con la ciudadanía. La ciudadanía quiere saber al menos cuál es la mirada del Parlamento, si bien el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero eso no impide que nosotros, haciendo uso de las herramientas constitucionales que tenemos, también hagamos nuestro trabajo, porque seríamos tremendamente irresponsables si no lo hacemos, porque si nos metemos, nos retan, si no nos metemos, nos retan también, pero al final ya da exactamente lo mismo, uno tiene que hacer el trabajo y hay que hacerlo de la mejor forma posible.